Saludos amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Mi nombre es Johan Ramón Cruz Ventura y me alegra poder estar aquí nuevamente con ustedes. En este momento empezamos un nuevo episodio para una nueva serie que comienza en este momento, la cual se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y me gustaría, antes de que nosotros podamos orar, que ustedes puedan suscribirse a este canal, que puedan compartir, que puedan darle like, para que este mensaje pueda seguir creciendo y más personas puedan recibir la palabra de Dios. Así que vamos a estar hablando acerca de la doctrina, vamos a estar hablando a través de la doctrina que evidentemente se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahora, cuando nosotros hablamos de doctrina, debemos definir lo que es la doctrina para poder entender por qué nosotros vamos a hablar acerca de este tema. La doctrina es un conjunto de principios, enseñanzas o creencias que se consideran verdaderas y que sirven como guía para una persona, grupo o en un campo específico como la religión, la política o el derecho. Y algunos sinónimos que podemos ver que tengo aquí sobre lo que es la doctrina son los siguientes: enseñanza, instrucción o principio. Ahora, en la Biblia nosotros vamos a encontrar también esa palabra, la doctrina. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 16 al 17, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios sobre la doctrina. Juan capítulo 7, versículo 16 al 17 dice: Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí vemos cómo la Biblia habla de la doctrina. Entonces por eso nosotros vamos a estar en esta serie abordando este tema. Pero noten que Jesús habla acerca de la doctrina que es de Dios. Es de esa doctrina la cual nosotros estaremos hablando, la que vamos a conocer. Y voy a leer ahora con ustedes en 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios nos dice: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, vemos aquí cómo se habla de la doctrina de Cristo. El texto anterior habló de la doctrina de Dios. Y aquí dice la doctrina de Cristo, que evidentemente es la de Dios por el texto anterior que leímos. Entonces, dice que el que tiene al Padre y al Hijo, evidentemente tiene que tener la doctrina de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Dios, hablamos por eso de la doctrina del Padre y del Hijo, porque los dos son Dios. Entonces, primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1, también nos amonesta acerca de otras doctrinas que evidentemente no son las de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, con estos textos nosotros podemos ver tres cosas. Esas tres cosas son la importancia de la doctrina. Primero, nos acerca a Dios, porque vemos cómo en el primer texto que les leí hablaba de la doctrina de Dios. Entonces vemos también que nos ayuda a conocer a Dios, porque eso evidentemente decía uno de los textos que acabé de leer con ustedes. Entonces también dice que otro texto que les leí también, que la doctrina nos amonesta de las falsas doctrinas que no son de Dios, porque dice el apóstol Pablo que en los últimos días vendrían engañadores, vendrían personas que estarían escuchando doctrinas de demonios. Entonces vemos cómo la Biblia nos habla de la doctrina. Debemos conocer la doctrina por esa razón, para que nosotros podamos estar cerca de Dios, para que podamos conocerlo y también para que podamos ser amonestados acerca de las falsas doctrinas que están en este mundo, a fin de que nosotros podamos estar con Dios. Porque también no podemos presentar a un Jesús vacío. Presentar a un Jesús vacío es presentar a un Jesús sin contenido, sin doctrina. Pero Jesús tiene su doctrina, tiene su contenido, Dios tiene su contenido y debemos conocerlo para que de esa manera nosotros podamos no ser engañados, como ya dije, y también porque evidentemente no basta con decir yo creo en Dios.
necesitamos verdaderamente creer en Dios, y la manera como podemos tener una creencia en Dios verdadera es con la doctrina que se encuentra en su palabra. Y entonces vamos a empezar. Esta es una breve introducción para que podamos entender de qué estaremos abordando en esta serie nueva, que es acerca de los fundamentos de la fe, estudios bíblicos doctrinales. Estaremos viendo preguntas de doctrina de la palabra de Dios, enseñanzas, creencias, eso es la doctrina, y vamos a responder esas preguntas con la Biblia. Así que el formato va a ser ese, va a ser tipo pregunta-respuesta con la Biblia. Así que me gustaría, antes de empezar, que podamos tener una oración para que el Señor pueda conducirme a mí, también a ustedes, para que podamos seguir creciendo en la palabra de Dios y para que su mensaje pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por darme la oportunidad de empezar esta nueva serie para este canal. Por favor, Señor, bendiga a las personas que están escuchando este video por primera vez, y para que su palabra, el mensaje que en ella se encuentra, pueda ser de gran bendición para sus vidas, pueda ayudarles a tomar decisiones que sean las correctas, y que puedan, Señor, conocerle a través de la doctrina que se encuentra en su palabra, porque nos ayuda a nosotros a poder estar donde nosotros debemos de estar, que es con usted, y también para que de esa manera nosotros podamos ser amonestados contra los engaños, las falsas doctrinas que tal vez nos pueden apartar de usted. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar con la primera doctrina. La doctrina base primera que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que conocer, es la Biblia, la palabra de Dios. Yo hablaba acerca de la Biblia en la serie anterior, pero voy a hablar nuevamente acerca de la Biblia porque es una doctrina, es la primera doctrina que nosotros tenemos que conocer, como ya dije. Y entonces vamos a ver la Biblia, pero bajo la piel de esta serie, como una doctrina, la palabra de Dios. Así que me gustaría primero leer una breve introducción que tengo aquí acerca de lo que es la Biblia. Me gustaría leerla con ustedes en este momento, y dice así: la Biblia es la revelación especial de Dios a la humanidad. Es su carta de amor a una humanidad en decadencia. En ella expresa su deseo de que seamos mejores, es decir, de que recuperemos ese estado de libertad y de comunión con Él, que perdimos con la entrada del pecado. Y para que esto fuera realidad, dio lo más excelso, su Hijo, en rescate por ella. Entonces, después de haber visto este corto resumen, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta que tengo aquí es la siguiente: ¿quién inspiró la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. La misma palabra de Dios se explica a sí misma y nos dice quién la inspiró. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que su autor es Dios, y evidentemente Él fue el que la inspiró, porque es su palabra. Entonces, ¿a través de quiénes se dio las escrituras? Es la segunda pregunta. Hebreos 1:1 nos da la respuesta. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces vemos cómo los profetas fueron las personas que Dios utilizó para él comunicar su palabra, para que su palabra pudiese ser escrita también y pudiese llegar a nosotros hoy. Entonces, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué se recomienda hacer de la Biblia? Voy a leer con ustedes en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Deuteronomio 17, 18 y 19, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice así, Deuteronomio 17, versículos 18 al 19. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Esa ley y esos estatutos
era lo que se conocía en ese tiempo, en ese primer momento, como la Biblia, la Torá, también conocida en hebreo. Entonces vemos aquí cómo debemos leer la Biblia cada día, pero no solo leerla, dice, tenemos también que guardar todas las palabras de esta ley y debemos también ponerlo por obra. Eso es lo que debemos de hacer con la Biblia. Y Juan 5:39, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice otra cosa más que debemos de hacer con ella. Dice Juan 5:39 de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos de escudriñar las escrituras, o sea, debemos investigarla, debemos estudiarla, para que nosotros podamos encontrar a Jesús en ella. La siguiente pregunta nos dice, ¿a qué nos ayuda la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17, nos da la respuesta. Dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué hace la Biblia en nuestro caminar cristiano? Salmo 119, 105 nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 119, versículo 105, de la siguiente manera. Dice Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y segunda de Pedro 1:19, la palabra de Dios dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces vemos aquí cómo la Biblia primero se describe como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y luego entonces esa palabra que alumbra en lugar oscuro, vemos cómo alumbra nuestra oscuridad, para que nosotros no tropecemos en el camino, como vimos en Salmo 119, 105, que decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces también tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es profética, es la palabra de Dios. Y hasta que el día amanezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero es Cristo, porque luego en Apocalipsis, Cristo dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero de la mañana. Y Jesús también dice que Él es la luz del mundo. Entonces, evidentemente que Él, como la Biblia es la palabra de Dios, como vimos en Salmo 119, 105, es una lámpara, y Jesús es la luz del mundo, como Él mismo dice, entonces Jesús también es la palabra, evidentemente, la palabra. Y vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente: ¿qué hace la palabra de Dios por nosotros? Juan capítulo 17, versículo 17, nos da la respuesta. Dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 5, 39, ya lo leímos, decía que básicamente la palabra de Dios lo que hace por nosotros, lo que dice Juan 5, 39 es escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio acerca de mí, acerca de Cristo. O sea que a través del estudio de la Biblia, nosotros podemos llegar a la salvación, podemos tener el conocimiento de la salvación, podemos alcanzar la vida eterna, porque la Biblia nos habla acerca, nos da la instrucción a nosotros para que podamos saber cómo nos salvamos, cómo Jesús nos salva, porque evidentemente que Él es el único que nos puede salvar, y a través de su palabra podemos llegarlo a conocer a Él y saber que la vida eterna la da Él, evidentemente, porque las Escrituras nos hablan acerca de Cristo. ¿Qué se afirma de la Biblia? Mateo 24, 35 nos da la respuesta, e Isaías 48. Mateo 24, 35 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Y Isaías 48, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Isaías 48 dice de la siguiente manera, dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro es la palabra de Cristo, que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Cristo, porque su palabra es eterna, permanece para siempre. Esa es la palabra de nuestro Dios.
que todavía sigue aquí con nosotros. Y eso es maravilloso porque vemos cómo han pasado los tiempos en nuestro mundo, han pasado los siglos, pero la Biblia permanece. La Biblia da testimonio acerca de sí misma, porque el hecho de que todavía exista, de que todavía siga siendo el libro más leído, más difundido también, entonces eso a nosotros nos debe llamar la atención. Y podemos ver entonces que la Biblia no es cualquier libro, es un libro que trasciende, es un libro que es divino humano, porque también es un libro que fue escrito, como vimos, por los profetas a los cuales Dios le comunicó su palabra, para que esa palabra fuese escrita y pudiese llegar a nosotros también hoy. Ahora, después de haber visto quién inspiró la Biblia, que fue Dios, después de haber visto que los profetas, a ellos Dios les comunicó su palabra para que pudiese llegar a nosotros hoy. Después de haber visto que lo que tenemos que hacer con la Biblia cada día es leerla, guardar lo que está escrito, ponerla por obra. También la Biblia nos ayuda a nosotros para que podamos ser personas perfectas, preparadas para toda buena obra. También para que sirva como una lámpara, como una luz en nuestro sendero. Y también es la palabra profética más segura, para que Cristo sea el lucero de la mañana que alumbre en nuestro caminar, en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos santifica también, como vimos en Juan 17:17. Y evidentemente que al escudriñarla vamos a encontrar la vida eterna, que es Jesús. Y también vimos en el último punto que la palabra de Dios permanece para siempre, porque el hecho de que esa palabra, yo esté hablando de ella ahora y la tenga en mis manos, y que haya sido el libro que todavía sigue existiendo y sigue siendo relevante, entonces eso de verdad que tiene que llamar nuestra atención, despertar nuestro pensamiento y entonces aceptarla como lo que es, la palabra de Dios, y entonces leerla, guardar lo que está escrito en ella y ponerla en práctica, como vimos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Ahora, por la gracia de Dios, hoy tenemos que tomar una decisión y esa decisión debe ser la siguiente. Debemos de creer en la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, me gustaría orar contigo en este momento para que Dios pueda tocar tu corazón y pueda ayudarte a poder ver la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios, y que de alguna manera esa palabra pueda tocar tu vida, tu corazón, que tú puedas leerla, que tú puedas guardarla y ponerla por obra, porque Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere que tú puedas crecer en el conocimiento de ella para que tú puedas tener la salvación y para que tú puedas ser una persona que pueda reflejar su carácter, porque cuando Dios nos creó en el principio, nos creó para buenas obras. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos volviendo a nuestros orígenes, porque la Biblia también nos dice nuestros orígenes. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas. Génesis 1:1 lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, yo les motivo a eso, a que puedan escudriñar la palabra de Dios. Y bueno, después de haber visto este primer episodio de esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales, espero que puedan, como dije al principio, darle like, compartir y suscribirse. Y voy a seguir publicando más videos para que el mensaje de la palabra de Dios pueda seguir creciendo y para que sus vidas también puedan seguir siendo bendecidas, tanto como la mía. Así que muchas gracias. Vamos a orar en este momento. Querido Padre Celestial, gracias por el mensaje de su palabra, porque es relevante aún hoy para nosotros. Quiero darle las gracias porque me ha permitido poder comenzar esta nueva serie. Bendiga por favor a los amigos oyentes para que puedan motivarse a poder leer su palabra, a poder guardar lo que está escrito, a ponerlo por obra, para que puedan recibir la vida eterna, para que puedan conocerle y puedan saber que usted es el único Dios verdadero. Bendiga, Señor, a aquellas personas que tal vez estén pasando por alguna situación, que su palabra pueda consolarles, pueda darles la esperanza, porque también dice su palabra que todo lo que fue escrito para nosotros fue escrito para que podamos tener esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue el primer video de esta nueva serie de vuelo profético. Así que les veo hasta la próxima, hasta el siguiente episodio. Bye bye. Muchas gracias.